Un cordial saludo a todos los que se unen a este canal de YouTube y de Facebook. El diácono Óscar Lopera comparte las lecturas, el Evangelio y una pequeña reflexión. Y le doy sinceramente gracias a Dios que me permite por lo menos a través de estos medios tener una interacción con todos los que se unen a estos canales. Allí donde he estado 6 años y medio en la parroquia del Santísimo Sacramento. Todas estas personas con tanto cariño las llevo en mi corazón. Quisiera verlas, pero espiritualmente los veo. Me cuido, te cuido, nos cuidamos. 3 palabras que no hacen magia, pero que es necesario que las interioricemos y hagamos de ellas un estilo de vida. Me cuido, te cuido, nos cuidamos. Beneficio de todos. Entonces, qué bueno que vamos tomando conciencia de todo lo que nos va a ir trayendo de bueno toda esta realidad que estamos viviendo. Recuerden, centremos nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra mente, pongámosla en el Señor. Mire esa promesa que nos hizo este pasado domingo, de que no nos deja huérfanos, que Él se va, pero que nos envía del Padre el Espíritu Santo. Y ayer lunes, qué fecha tan maravillosa, el natalicio del nacimiento de San Juan Pablo II. Entonces démosle gracias a Dios por estos regalos. Entonces, qué bueno que hoy también nos pongamos en actitud positiva, en actitud de confiar plenamente en el Señor, de vivir con el Señor toda esta realidad que estamos viviendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hermanos, yo los invito, conscientes de que nos equivocamos, que fallamos, que le fallamos a Dios, que le fallamos a nuestros hermanos, que nos fallamos a nosotros mismos. Es el momento para que entremos a lo más profundo de nuestro corazón y revisemos de qué necesitamos pedirle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Padre Santo, en tu Hijo Jesucristo, que muriendo en la cruz y derramando su sangre por nuestra salvación, nos perdone nuestros pecados. Amén. El santo del día es una reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la Iglesia. Historias de maestros de vida cristiana de todas las épocas, que como faros luminosos orientan nuestro camino. Hoy tenemos varios. San Pedro Celestino V, Papa, Pedro de Moroni. Contemplativo, amante del silencio, San Pedro Celestino V, Papa, es recordado por la Iglesia el 19 de mayo. El santo es conocido por haber puesto en marcha el jubileo del perdón del L'Aquila en 1294, por su breve pontificado que culminó con la renuncia pocos meses después de las elecciones. San Urbano I, Papa, nacido bajo el emperador Diocleciano, muerto bajo Séptimo Severo, de San Urbano I, Papa, entre el 223 y el 230. Hay pocas noticias ciertas.
decidido y práctico en la defensa de los derechos de la comunidad cristiana. Muere probablemente como un mártir, aunque si las fuentes históricas no son claras. Su santidad Partenio y Calógero, mártires en la vía Apia. Estos dos mártires murieron en el 304, empezando el siglo IV, y se recuerdan el día de su martirio. Fueron enterrados en el cementerio de San Calisto en Roma. Probablemente eran dos hermanos de origen armenio que un tal Emiliano, en el momento de su muerte, les confió a su hija Anatolia Calista y por eso los hizo eunucos. San Ivo, sacerdote, abogado de los pobres, nacido en Bretaña en 1235. Ivo se formó en teología y derecho, convirtiéndose pronto en sacerdote y abogado gracias a un patrocinio gratuito. Alojó a los pobres y necesitados en su castillo, sin descuidar la predicación en las parroquias entre Tredes y Laurani. Fue canonizado en 1347 por Clemente VI. San Ciprino de Viterbo, religioso capuchino. Pedro Fioretti ingresó a la orden de los frailes menores capuchino en 1693 como fray Crispín. Durante 40 años vivió en Orvieto, primero como horticultor, luego como mendicante. Fue canonizado por San Juan Pablo II en 1982. Ahí tenemos pues unas lumbreras que nos ayudan a caminar en nuestra fe. Las lecturas de hoy van a estar tomadas la primera de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículo 22-34. El Salmo 137 en los versículos en los versículos 1, 2a, 2b, 2c, 3, 7c, 8, y respondemos: Señor, tu derecha me salva. Y el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 16, versículos 5 al 11. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, les metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos, diciendo: no te hagas daño alguno, aquí estamos todos aquí. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron: cree en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y en aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, los llevó, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Al Salmo 137 respondemos: Señor, tu derecha me salva. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca.
Delante de los ángeles tañaré para ti, me postraré hacia su santuario. Señor, tu derecha me salva. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Señor, tu derecha me salva. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu derecha me salva. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.